Hola, mi nombre es Nicola Alexa Morales Vázquez, soy del grupo 5010. Esta es mi séptima bitácora para la materia de cálculo diferencial integral 1 y en esta voy a explicar lo visto en clase. En este caso tuvimos clase el 24 de septiembre y el 26 de septiembre. También lo que quiero agregar a mi bitácora es pues que se vean imágenes, tratar de explicar un poquito fuerte, lento, para que me puedan escuchar, ya que como lo he estado mencionando en otras de mis bitácoras, en muchas bitácoras de mis compañeros, y de hecho en las mismas que yo he comentado, he notado que a veces no hablan fuerte o no se les escucha o interfiere algo en su audio o no agregan imágenes. Entonces trataré de usar eso para poder hacer una buena bitácora. Digamos que para la primera clase vimos acerca de la regla de la cadena y esta consiste en, digamos, un polinomio eh, elevado a alguna potencia. En este caso lo que se debe hacer es que el número del exponente se debe poner como primer coeficiente. En este caso tenemos que nuestro exponente es 2, o sea que nuestro polinomio está elevado al cuadrado y vamos a poner el número 2, digamos, principalmente. Después lo vamos a multiplicar por el polinomio que está entre los paréntesis, por así decirlo. Y luego eso lo vamos a multiplicar por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis, para así poder, pues, digamos, tener nuestro resultado. También con ello aprendimos a sacar la derivada de logaritmos. En este caso tenemos la base y el coeficiente. Y, por ejemplo, tenemos logaritmo base 4 de 25. En este caso lo que hay que hacer es dividir. Por ejemplo, tenemos en la parte del numerador logaritmo con el coeficiente, en este caso el logaritmo de 25. Y como denominador tenemos a logaritmo 4, que en este caso sería el logaritmo base de 4, es igual a logaritmo 4, ¿no? O sea, ya en la fracción. Y, eh, y tenemos un ejemplo de logaritmo base 2 de 8. Y en este caso nos ponemos a pensar que a qué exponente fue elevado el 2 para obtener el 8. En este caso, si nos ponemos a pensar tantito, podemos decir que pues 2 por 2 son 4 y por 2 son 8. Esto quiere decir que fue elevado al cubo, por lo que nuestro resultado sería, digamos, igual a 3. Entonces, básicamente sería el logaritmo de 8 entre el logaritmo de 2 igual a 3. Y también hay que tener en cuenta que la derivada de una función exponencial es ella misma. Es decir, por ejemplo, tenemos 2x es igual a 2x logaritmo de 2. Después nos pusieron a hacer pues ejercicios y en este caso tenemos que tenemos que sacar la derivada del seno de x al cuadrado. Y aquí aplicamos la regla de la cadena, que por lo que entendí es el número del exponente, lo que está dentro de los paréntesis, por eh, la derivada de lo que está dentro del exponente. En este caso tenemos que nuestro exponente es 2, entonces ponemos como primer coeficiente al 2, lo multiplicamos por lo que está dentro del paréntesis sin moverle nada, que es el seno de x, y esto mismo lo multiplicamos por la derivada del seno de x. Y como yo lo había mencionado en antiguas bitácoras, mi derivada de seno de x es coseno de x. Ahora tenemos x al cuadrado. En este caso, no es x, es elevado a x y esto mismo es elevado al cuadrado. Entonces, volvemos a recordar lo de la regla de la cadena. Tenemos nuestro exponente y lo ponemos ahora como coeficiente. Mi exponente es 2, entonces mi coeficiente va a ser 2. Y esto lo multiplicamos por lo que está dentro de nuestro paréntesis, es decir, e elevado a x, y esto lo multiplicamos por la derivada de lo que está en nuestro paréntesis. Pero como antes ya lo mencioné, la derivada de un exponente, de una función exponencial es ella misma, por lo que lo estaríamos multiplicando por e elevado a x. Y ahora, el último ejercicio es un poquito pues, más difícil, por así decirlo.
tenemos que 2 por e elevado a la x más 4x cuadrada está elevado al cuadrado. Entonces, lo mismo, tenemos el 2, lo ponemos como coeficiente y lo multiplicamos por lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis no se va a mover. Después, si multiplicamos 2 por e a la x, pues nos va a dar 2ex, bueno, elevado a la x. Y como le estábamos recordando, si es una función exponencial, pues es la derivada de ella, es pues ella misma. Entonces, lo que teníamos lo multiplicamos por 2e elevado a la x y le sacamos la derivada a 4x al cuadrado. La derivada de 4x al cuadrado es 8x. Ahora, digamos que nos pusieron a sacar la derivada de tangente, cotangente, secante y cosecante. En este caso, pues nosotros como tal, pues no sabemos su derivada, ¿no? Pero sabemos la derivada de seno de x y de coseno de x. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a la tangente de x y queremos sacar su derivada. Para sacar su derivada tenemos que dividir seno de x entre coseno de x. Y ahora, para una división, ya lo habíamos visto anteriormente, y recordamos que para nuestra división es nuestro numerador por la derivada de, no, es nuestro denominador por la derivada de nuestro numerador menos nuestro numerador por la derivada de nuestro denominador. En este caso, nuestro denominador es coseno de x y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de nuestro numerador. En este caso, nuestro numerador es seno de x y como lo mencioné anteriormente, nuestra derivada de seno de x es coseno de x y a esto le vamos a restar nuestro numerador, que es seno de x, por la derivada de nuestro denominador y la derivada de nuestro denominador, que es coseno de x, sería menos seno de x y para la parte de nuestro denominador, de pues ya de nuestra, digamos, fracción, de nuestra división, tenemos que es nuestro denominador al cuadrado. En este caso, coseno de x al cuadrado. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es como, digamos, juntarlo. Y en este caso sería coseno de, no, coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x. En este caso me sale que es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x y esto a su vez es igual al secante al cuadrado de x. Siempre hay que recordar también, por ejemplo, para otras funciones, que son las que ahorita se están mostrando, que cuando tratamos de sacar la derivada de 1, en este caso se convierte a 0. Hay que recordar que todas nuestras derivadas cuando son, por ejemplo, solamente coeficientes, es decir, números, se vuelven a pues 0, básicamente. En esa misma clase tratamos de hacer como un tipo formulario y es el que voy a mostrar a continuación. Después en la otra sesión aprendimos, digamos, a sacar pues la derivada de un coeficiente con algún exponente, ¿no? Pero ese exponente, digamos que era, por ejemplo, una letra. Nosotros anteriormente estábamos trabajando con coeficientes y con digamos, variables que estaban elevadas a algún número, no a alguna letra. Y lo que yo lo relaciono es, por ejemplo, tenemos 8 elevado a x. En este caso lo quiero derivar y como lo habíamos mencionado, es ella misma. Entonces, lo único que yo hago es pasar igual el 8 elevado a x y solamente agregarle el logaritmo de 8. Y es como se muestra aquí. Aquí creo que lo importante o lo que el profesor quería que nos diéramos cuenta es que debemos tener cuidado en qué es a lo que está elevado. Si, por ejemplo, es x elevado a algún número o es un número elevado a x, ya que son distintas como las formas en las que se tiene que derivar. Para la segunda hora de esta segunda sesión, bueno,
digamos que siempre hayamos tenido que derivar con respecto a X. En este caso, lo que el profesor hizo era que teníamos que derivar con respecto a otras letras. Y pues lo que yo entendí es que tenemos que, bueno, por ejemplo, tenemos una ecuación, por así decirlo, con distintas letras, pero no en todos los factores aparece dicha letra. Y cuando no aparece en ello, pues se elimina, se pone cero y pues obviamente no le vas a sacar como tal la derivada porque estás derivando con respecto a una letra en específico. En este caso, tengo, por ejemplo, eh, mi función de x, b, c y h es igual a 5bc más 2hb al cuadrado más 5h al cuadrado. Para esto teníamos que sacar la derivada de x y aquí analizamos en dónde está x. Y nos damos cuenta que solamente está como en la primera parte, en el primer monomio, por así decirlo. No sé, sí. Y nos damos cuenta que pues en los otros dos no está. Entonces, pues como no están, no tenemos a quién derivar, ¿no? Por lo que prácticamente se pasa a cero. Y aquí pues tenemos que sacar la derivada de 5xbc. En este caso, tenemos que tomar la x y la derivada de 5x pues es 5, entonces pues nada más se pone el 5bc y pues ya. Después tenemos que tenemos que sacar la derivada con respecto a b y tratamos de analizar igual otra vez dónde está b. Nos damos cuenta que están en los primeros dos factores, en las primeras dos partes de nuestra ecuación y pues la tercera b5h al cuadrado, entonces pues no hay b. Entonces ahí pues literal le ponemos 0. Entonces tenemos 5xbc y aquí es cómo le sacamos la derivada a 5b, ¿no? Entonces básicamente lo mismo que en la anterior, es 5 nada más, entonces se queda el 5, le ponemos la x y la c y luego tenemos que derivar 2hb al cuadrado. En este caso lo que también hay que hacer es dividir, por ejemplo, la parte de 2b al cuadrado. A pesar de que está un poco después que la h, eh, pues derivamos, digamos, 2h, 2b al cuadrado. Pero en este caso, como solo se nos está pidiendo b, pues la h como tal la vamos a dejar pues normal. Entonces tenemos que sacar la derivada de 2b al cuadrado. Y la derivada de 2b al cuadrado, pues es 4b. Entonces solamente se le agrega la h. Y se podría decir que hicimos distintos ejercicios para poder entender esto. Y eso sería todo. Gracias.